Javier Lindemann es economista de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Bueno, la verdad que es lindo, pese a los apretujones, que sentir el calor de todos nosotros, que estamos, ustedes y nosotros, igualmente, sí, además de transpirando, dicen acá un panelista. Está mimoso, dale. Preocupados por entender mejor en dónde estamos parados y si podemos mirar un poco para adelante, sentados, está bien, algunos en el piso. Por supuesto que muchísimas gracias por la invitación. Les cuento que me he acostumbrado en los últimos años a, cuando me toca hablar, apoyarme en el material gráfico. Entonces yo pregunté si podía ver estos aparatos benditos y por alguna razón no pudo ser. Por lo tanto, por eso hice algunas impresiones que repartí hace un rato, pero les cuento esta incomodidad. Cuando escribí esto, dije, supongo, y supuse bien por la exposición que acabamos de escuchar, que los otros expositores harán un buen encuadre macroeconómico, por lo cual yo de eso muy poco voy a mencionar. De lo que quiero sí, ver si me da el tiempo, es principalmente hacer una suerte de balance ocupacional de las últimas 2 décadas, no porque tenga una vocación de historiador, que en realidad la tengo, sino porque me parece importante volver a hablar del contraste de las 2 décadas y ponernos a mirar un poco adentro de esta década, en algunas cosas referidas al comportamiento de la ocupación. Con mucho menos detalle quiero hacer alguna referencia a la cuestión salarial y a la distribución funcional del ingreso. Y yo también me propuse para el final dejar un cachito para pensar un poco hacia adelante, pero esa reflexión la imagino imprescindiblemente en una conexión entre la economía y la política que me parece obvio que no puede desarmarse. Antes que esto, una aclaración de 3 frases. La primera, las cosas de las que voy a hablar cuantitativamente se basan en datos oficiales hasta fines del año pasado. Esta aclaración me parece importante, no solo por las 2 cosas que quiero mencionar ahora, sino porque yo creo que pocos estudiosos de las cuestiones sociolaborales han puesto en duda varias de las informaciones producidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo referido a ocupación y al ingreso de los ocupados. Y lo puedo decir así porque esta reunión no es para eso, y no hay tiempo ni hay medios, pero hay más de una sospecha respecto de la credibilidad de la información, pero como dicen los chicos es lo que hay. La segunda cuestión vinculada con esto tiene que ver con algo que es más o menos conocido y que es uno de los ingredientes que yo agregaría a la lista que hizo hace un rato Rubén de los deberes. En este caso ostensiblemente mentiroso, el deber, que fue el crear un nuevo índice de precios que supuestamente superaba las falacias de los 7 años precedentes. No sabemos las canastas que lo contienen, no están las canastas regionales, no hay información que permita ser chequeado nada con nada, ni mucho menos hay algún criterio oficialmente propuesto para empalmar lo viejo con lo nuevo. ¿Sí? Por lo tanto, me acuerdo en estos términos algo que
Rubén me contaba de un evento en el que él había estado hace unos años atrás, donde eran varios economistas, y discutían sobre si la inflación era un poco más o un poco menos, y, si no me macaneó al contármelo, él dijo que lo que le parecía terrible no era si era un punto más o un punto menos, era que se estuviera discutiendo respecto de algo que debiera ser un dato producido por el organismo competente del Estado Nacional. Bueno, esa es la situación en la que estamos y se ve con varias cosas, entre ellas con el IPC. Pero además, después de haber cambiado el IPC, se nos ha presentado, primero, no se sabe el huevo o la gallina, si es la necesidad de ahorrar dólares y por lo tanto decir que el crecimiento económico del año 2013 tenía que decirse que era la mitad de lo que originalmente se había dicho que estábamos en el 5,9%, y de golpe un día nos levantamos y nuestro buen ministro nos dijo no, 3. Exactamente 3. Y eso garantizó que, salvo que haya otros demandantes del resto del mundo que vengan a pedirnos cuentas, que este diciembre no paguemos esa millonada que correspondía. Pero sin ninguna información adicional respecto de cómo se construyó ese número. Un mes después nos cuentan que en realidad la información no era solo del año pasado, sino de toda la década, y que se habían cambiado todos los números, y que no habíamos crecido 70%, sino que habíamos crecido más o menos 60%, y que había un año que el crecimiento no había sido el que se dijo, y por lo tanto nos patinamos, ¿cuánto? En el 2008, 2000 y pico de millones, con el cálculo cerrado. Explica por qué. O sea, dale. No, es que... Bueno, Explicamos. parte de la deuda que se renegoció en el 2005 y en el 2010 se constituyó en moneda extranjera y parte en pesos. La constituida en moneda extranjera en gran medida estaba asociada, se había dado la opción a los que cambiaban los títulos viejos por los nuevos de alternativas para atraer el interés de los tenedores viejos. Uno de los anzuelos era, miren, nosotros prometemos que vamos a dar un cupón adicional si la Argentina crece más que determinado porcentaje, 3 y monedas por ciento por año. De manera que si en el caso que ahora nos enteramos, en el 2008, no habíamos crecido por arriba del 3 y pico por ciento, sino por debajo de ese porcentaje, se pagó a los tenedores de bono, que pueden ser calificados con palabras tan listas o tan lindas o tan soeces como a la que los funcionarios argentinos nos tienen acostumbrados respecto de los acreedores externos, se embolsaron esa millonada de plata como consecuencia de la mentira organizada en el INDEC, que derivó, entre otras cosas, en inflar el crecimiento del producto. Eso se cambió, se inventó, sin que todavía apareciera el motivo claro, que en el 2004 la torta era 20% más grande. Lo que nosotros los economistas llamamos el producto, la torta, la riqueza que generamos, era 20% mayor. Pero de ahí en adelante, el ritmo de crecimiento acumulado en todos estos años fue más chico. Esto tiene un montón de implicancias. Una de las implicancias es que, como no se cambiaron los números de la inversión, el peso relativo de la inversión sobre el total, la tasa de inversión, no estaba por encima del 20 y largo por ciento, que se decía que era la demostración de que estábamos por el buen camino, sino que estamos prácticamente igual. Uno de los cuadritos que tienen por ahí, ustedes van a ver que la tasa de inversión hay 2 bloques de años de los 90 y 2 bloques de años de los 2000, finalmente, con la última columna, la columna de la derecha, que dice más o menos 18%, son valores parecidos a los de la década anterior. Es un ejemplito que les puse ahí solamente para ver en qué enredo cuantitativo estamos, que no es solo cuantitativo, sino que es básicamente, entre otras cosas,
de una organización sistemática de mentiras tras mentiras, que me parece que no le damos toda la entidad que esto tiene en el funcionamiento de una nación. Porque uno a veces habla displicentemente del relato, y el relato no es, en mi opinión, que me cuenten una realidad que yo estoy convencido que no existe solamente, sino que construyen en la cabeza de la gente aspiraciones, deseos, necesidades, rechazos, falsos sobre falsos, y por lo tanto genera una, desde el punto de vista que yo no manejo, que es el mundo de la ideología, una ensalada de tal magnitud de la cual me parece que nos va a costar salir. Mucho se escribió sobre la ensalada ideológica que se puso en la cabeza de los argentinos como consecuencia de la ideología neoliberal que en América Latina y en Argentina en particular en los finales del siglo XX hemos tenido que soportar. Creo que esta no es menos peligrosa, creo yo. Entonces, como ya me comí un montón de tiempo, voy a apretar el acelerador. Yo lo que creo, con los pocos numeritos que andan dando vuelta por ahí, yo quería marcar algunas cosas desde el punto de vista del empleo relativo a los 90, luego mencionar algo similar respecto de los 2000 y alguna comparación. Parto de que todos presente cierta imagen, más o menos certera. En los 90 el empleo cayó, en los 2000 el empleo subió. Eso es más o menos. En los 90 crecíamos con empleos desprotegidos, en los 2000 crecimos con empleos protegidos. Gran parte de eso es veraz. No tan linda la pintura como estamos acostumbrados a escuchar, pero algo de eso hay. De todas maneras, el empleo total no cayó nunca en la Argentina. Si nos centramos en el empleo asalariado, creció poquísimo en los 90, como dice el cuadrito. El cuadrito dice los 90, es una década tramposa, en realidad es desde, son 11 años, del 92 al 2003, con la vieja encuesta de hogares. Lo que dice ahí que creció el empleo asalariado 4%, pero ¿en base a qué? En base a que cayó el empleo protegido y subió el empleo desprotegido. El neto de eso dio un aumento chiquitito, por debajo del aumento de la población. Ese es el carácter, pensado en general, del problema del empleo, sin hablar de los ingresos. Estoy hablando de lo que los economistas llamamos las cantidades. Ustedes disculpen que yo hable así como si fueran cosas, y estoy hablando de la gente que labura. Si uno mira ese paquete un poco desagregado sectorialmente, ¿qué encuentra? Que los sectores productores de bienes fueron los que vieron más impactado la cuestión ocupacional, porque son la industria. La encuesta de hogares solo mira lo que pasa en una parte del mundo urbano. Uno lo extrapola como si fuera todo el país, pero es mentira. Es el mundo urbano, por eso no tenemos con esto información sobre qué pasa en el mundo no urbano. Pero dentro del mundo urbano, la actividad productiva de bienes es la industria y la construcción. Esos son los dos sectores que perdieron empleo, básicamente que perdieron empleo protegido. Algunos ganaron, entonces ahora uno se acuerda, ahí sí, nosotros hablábamos de los 90, la rama de las finanzas, ¿sí? Efectivamente, la finanza, los servicios en general, educación, servicios sociales, comunitarios, transporte y comunicaciones, servicios domésticos son los que crecieron en su conjunto, pero en general crecieron apoyados en
aumento del empleo desprotegido. La administración pública creció menos que el conjunto del empleo, si el conjunto asalariado, siempre estoy hablando, el conjunto del empleo asalariado creció 4 puntos, la administración creció 2. Pero esos 2 se componían de una caída de empleo precario y de una suba del empleo, de una caída del empleo protegido, estable, formal, y un aumento del empleo desprotegido en la administración pública. Así subió 2%. Si damos un salto a los 2000, en gran medida la situación se revierte. En realidad, por ahí había escrito unas frases que decuplicamos el ritmo de incremento para un periodo más o menos similar, de alrededor de una década también. Por lo tanto, el empleo creció mucho más que la población. Los demógrafos o los economistas o los sociodemógrafos usan un indicador que se llama tasa de actividad, que es la proporción de la persona que está en el mercado de trabajo, trabajando o buscando trabajo, sobre el conjunto de la población. Y esa tasa de actividad ha venido sistemáticamente subiendo, por lo menos en la primera parte de lo que llevamos del siglo XXI. Las ramas que habían perdido ahora son las que ganaron. Pero, ojo al Cristo, si bien para el conjunto del empleo asalariado, como dijo alguna vez la presidenta, 9 de cada 10 nuevos puestos de trabajo son protegidos en este periodo reciente, de todas maneras, si uno mira qué pasó con el empleo asalariado en la construcción en este lapso, que creció casi el 80%, creció pari passu, diría el juez Griesa, el empleo protegido y el empleo desprotegido. La mitad de ese crecimiento fue empleo protegido y la otra mitad fue empleo desprotegido, en esta década, no en la anterior. El empleo en la industria crece, pero incluso crece menos que el promedio del crecimiento de la totalidad del empleo. Sin embargo, hemos escuchado, y lo mismo, si miran los datos por ahí que hay de producto, lo mismo pasa con el producto. El producto industrial creció, pero creció menos que el promedio, y mucho menos que una cantidad de ramas de servicio que habían sido las líderes en los 90 también. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que el indudable incremento del empleo, el indudable predominio del empleo protegido, no creo yo que sea correcto calificarlo como se lo ha hecho como nuevo modelo de empleo en Argentina, que no niega ni lo que ocurrió, que yo lo doy en estos 2 números, ni mucho menos lo que no tengo tiempo de mencionar, que es todas las acciones que intentó el área laboral de este gobierno para incrementar la protección del sector del trabajo. Pero lo cortés no quita lo valiente. Toda la buena intencionalidad, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes esa propaganda del tipo que todo bon, todo legal? ¿Sí? La propaganda estuvo muy linda, pero seguimos con el 35% de empleo asalariado desprotegido, igual que hace 6 años atrás. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está mal la acción que se intentó desde el sector del Ministerio de Trabajo? De ninguna manera. Que también hubo una gran campaña de blanqueo del empleo asalariado, no en las empresas capitalistas, en nuestras casas. Y eso mejoró sensiblemente, bajó del 95% en negro al 80% en negro. El cambio, si uno lo mira al revés, es importante, subió mucho el blanco, pero estamos con ese paquete todavía encima. Lo que mencioné de la construcción, con todo lo que pasó en el decrecimiento del empleo en la década reciente, es la rama, junto con el sector rural, de lo que se conoce del sector rural, los 2 ámbitos, y el doméstico, los 3 ámbitos de mayor proporción de empleo desprotegido. Y
Y luchar contra eso parece ser que todavía es algo mucho más fuerte y que seguramente tiene que ver con más cosas que las que puede hacer el Ministerio de Trabajo. Bueno, yo acá tenía anotado hacer algunas comparaciones. De hecho, las estuve haciendo. Hay alguna que quiero mencionar. La administración pública, que casi no había crecido en los años 90, creció mucho en los años 2000. Y enseguida vamos a ver que no pasó igual a lo largo de los años 2000 en cuanto a la dinámica del empleo en la administración pública. Lo más importante que me parece que yo tengo ganas de dejar en la mente de todos nosotros es que el grueso de estas modificaciones extraordinariamente positivas desde el punto de vista del mercado de trabajo fueron la característica de este primer periodo inicial del cual habló hace un rato Rubén, que él decía pueden ser 5 años, digamos hasta el 2007 aproximadamente. Si uno mira, lo pueden ver ustedes en el segundo de los cuadros que tienen por ahí, el crecimiento del empleo en la industria, en la construcción, que yo dije fueron los que mostraron mayor dinamismo para el conjunto del periodo, en los 6 años últimos casi no se nota. 1%, 2% por trienio. ¿Se entiende? Es decir, que ese dinamismo que supimos conseguir, lo perdimos sin que hayamos tenido la oportunidad de discutir más que aspectos circunstanciales. En algún momento, cuando el gobierno elabora un muy buen programa que se sintetiza en la sigla REPRO, que lo puso en marcha a fines del 2008 y prácticamente a lo largo de todo el 2009, con el propósito de proteger el empleo, es decir, era una manera, en lugar de volver a poner la doble indemnización por despido, era un programa que se suponía que ayudaba a las empresas con fondos como para que no se despidiera el personal y las dotaciones se pudieran mantener. En un contexto de orden, se decía que era esencialmente internacional, yo creo que era una combinación bastante complicada del conflicto del 2008, más la situación grave de la producción primaria entre 2008 y 2009, más la eventualidad, cuando se largó no se sabía todavía la intensidad que podía tener la crisis internacional. ¿Ya está? Dios mío. Vamos a tener que haber segunda ronda de... No tenemos tiempo porque nos dijeron que nos tenemos que ir. Bueno, les debo lo del salario. Hay un gráfico muy complicado para que ustedes lo trabajen por cuenta de ustedes, pero sobre distribución funcional del ingreso, es decir, qué parte se llevan los asalariados de la riqueza que generamos anualmente en la economía argentina. Hay 4 líneas. La línea que está más abajo de todo y solo para los años más recientes, surgen de aplicar las estimaciones de nuestro Centro de Población, Empleo y Desarrollo de la UBA a los nuevos datos de la torta general. Solo una línea para esto. Si el gobierno construyó un número que dice que la torta es 20% más grande a partir del 2004 y no hay evidencia de cambios en la masa total salarial, los pocos datos que se han publicado indican que la masa salarial prácticamente no la han tocado, entonces eso implica que el cociente tiene que ser más chico que antes. Nosotros teníamos unos porcentajes que están en una de las líneas del medio, que dice CEPED, y en esa fracción de tiempo de 2004 en adelante tiene que correrse totalmente hacia abajo.
Pero como no hay empalme, nosotros hicimos unos empalmes que dan esos firuletes raros, que si uno lo mira, si acepta la estimación que viene haciendo el CEPET desde hace 10 años, más o menos, podemos decir que los datos a comienzos de esta década, 2011, 2012, 2013, da una participación salarial que es aproximadamente la misma que la participación salarial que se puede determinar, incluso que la determinó oficialmente el Ministerio de Economía para principios de los 90, más o menos. Entonces, un profundo bache con el fondo del pozo en 2002, entre 2001 y 2003 si ustedes quieren, y la subida en el inicio y en el final. Al gobierno le gusta decir que hemos pasado el 50%, es absolutamente imposible discutir seriamente con estas cifras cuando no están tiradas todas las cosas sobre la mesa. Déjenme solo, antes que me eche Lucy, decir una cosa. Yo creo que necesitamos poner sobre la mesa algunas cuestiones. Varias de ellas creo yo que las mencionó Rubén con claridad, yo no las quiero repetir. Quiero decir, si nosotros tenemos que discutir la cuestión de la productividad de la economía en su conjunto, por imperiosa necesidad de inserción de Argentina en el mundo, que puede o no puede coincidir con los intereses de los grandes monopolios internacionales que actúan en Argentina. La Argentina como país, como sociedad, eso lo necesita. Eso tiene una implicancia muy grande en muchos terrenos, por ejemplo, en el empleo. Por ejemplo, en la distribución de aquello que se genera. Quedan los trabajadores, quedan los poseedores de las empresas. ¿De qué manera se dirime la intensificación de la productividad con que eso no signifique una patada en contra del sector del trabajo? Y son cosas que desafortunadamente parece que no tenemos la oportunidad de sentarnos a discutir, y me parece que así como hay cuestiones desde el punto de vista de la gestión estatal que mencionaba Rubén hace un rato, por ejemplo, en materia de salud y educación, y parece tan claro que uno se pregunta cómo es que no ocurre el debate en torno a esos temas, este otro no es tan visible, y entonces sigue siendo postergado. Pero a mí me parece que de seguir en esa tesitura, vamos a estar en serias dificultades. Mayores seguramente las dificultades si el rol de gestión política del Estado lo asumen sectores que, para simplificar, uno puede rápidamente decir de derecha, ¿sí? Pero no hace falta que sea un gobierno, por decirlo así, de derecha. Cualquiera sea el gobierno, hay algunas cuestiones que las necesita clarificar. Y me parece que estamos lejos de eso. Estamos lejos de tener claridad sobre estos conflictos de orden financiero internacional, y estamos mucho más lejos de la discusión de dónde están los meollos de la salida desde el punto de vista de la producción, el empleo y el ingreso. Mil perdones por el exceso.